¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta clase de razonamiento verbal vamos a aprender lo que es reforzar y debilitar un argumento. ¿Ya? En la parte central ya observamos lo que es la postura del autor. La postura del autor en un texto ya se puede dar a través de la tesis. Bueno, la tesis es la idea principal. ¿Ya? Eso es lo que se le conoce como la postura del autor. Esta tesis ya va a estar sustentada por argumentos. ¿Qué son los argumentos? Las razones o pruebas que sustentan lo expuesto por el autor. ¿Ya? Ahora, los argumentos se pueden reforzar. Este reforzamiento va a contribuir en la validación de la postura del autor. Lo mismo pasa que los argumentos también se pueden debilitar. Un argumento también se puede debilitar, ¿no? Esto también va a contribuir en la validación de la postura del autor. ¿Ya? Ahora, veamos acá. Dice, una postura puede ser reforzada o debilitada con nuevos argumentos, aunque no todos ellos refuerzan o debilitan a un mismo nivel. Unos lo hacen más, mientras que otros menos. Es decir, podemos también establecer aquí un orden en los argumentos de acuerdo con el grado de reforzamiento o debilitación de la tesis. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Ya? En el caso de una opinión, va a tener menor validez. O sea, la validez va a ser menor. En el caso que la opinión sea argumentada, va a tener un mayor peso, o sea, una relativa validez. En el caso de los hechos, va a tener un peso válido, un mayor peso. Y en el caso de que la tesis esté sustentada por estudios científicos, la validez va a ser mucho mayor. Entonces acá hay una especie de grados, ¿no? De menor validez a mayor validez. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto al momento de ya sea reforzar o ya sea debilitar un argumento. Veamos acá un ejemplo. Dice, yo no necesito ir a la universidad. Esto que está entre comillas, tienen que darse cuenta que es una opinión, ¿ya? Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer fortuna en el menor tiempo posible. ¿Te das cuenta? Acá termina la opinión, ¿no? La comillas. Dice ahí, muchas veces la posición defendida por uno o varios argumentos parece opuesta a otro punto de vista que también esgrime los propios. A partir del ejemplo anterior, veamos el siguiente texto. Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarte más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que te dan más formación, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer plata en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser empleado de alguien. Te das cuenta que en este segundo texto
¿no? El autor, digamos, ha insertado algunas opiniones adicionales. Entonces, le ha dado un poco más de peso, ¿no? Ha reforzado un poco más su argumentación. ¿Ya? Ahora, veamos aquí. Dice, el autor está defendiendo una posición con la que asumo no estarás de acuerdo. Bueno, yo también no estoy de acuerdo. Pues de lo contrario no estarías aquí. Pero no solo dice lo que quiere, sino que lo sostiene con argumentos. El que una persona argumente bien, esto es muy importante, por favor. Dice, el que una persona argumente bien una posición no implica que tenga toda la razón, ni que tú tengas que estar de acuerdo. Por ejemplo, dice, ¿qué debilidades puedes encontrar en el argumento que hemos presentado? Entonces, aquí te vas a dar cuenta. Acá tienes que formar un juicio personal, ¿no? ¿Qué debilidades presenta el autor con respecto a su argumentación? Ahora, las preguntas más frecuentes suelen ser de tres tipos, ¿ya? Con respecto a reforzar y debilitar un argumento. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el punto de vista o la postura del autor? Esta es una forma, así es como se preguntan este tipo, o estas son las preguntas que se formulan para este tipo de textos. Perdón un ratito aquí para cerrarlo. Ya. La siguiente pregunta. ¿Es compatible con el argumento central del texto? Es compatible, significa si está de acuerdo o se relaciona con el argumento central del texto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría el argumento anterior? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones reforzaría el argumento anterior? Entonces, estas son las preguntas para este tipo de textos. Ahora, vamos aquí a verificar el aprendizaje. Dice, vamos a leer atentamente estos textos, ¿ya? Dice, texto 1. Si la policía no nos puede defender de la delincuencia, es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Por eso, la facultad de portar armas con licencia debería ser tomado como un derecho elemental más. Es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta, tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. Entonces acá en este texto, hay que saber diferenciar lo que es la tesis y el argumento. No te olvides que la tesis es la idea principal, ¿ya? La idea principal del autor. Entonces, ¿cuál es la idea principal del autor? Básicamente que tenemos que defendernos nosotros mismos, ya que la policía no hace nada. Entonces, y lo argumenta, ¿no? En tal sentido debemos portar armas con licencia y todo lo demás. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado está la tesis, por el otro lado están los argumentos, ¿ya? Y también refuerza el argumento, ¿no? Y es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. Eso sirve para reforzar. Eso sirve para reforzar, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tema abordado en el texto definitivamente es la delincuencia. La delincuencia.
¿De qué trata? A. Defendernos de la delincuencia. ¿Cuál es la tesis del autor? Hay que defendernos de la delincuencia, ¿ya? Nosotros mismos portando armas con licencia. ¿Ya? Ahora, en la número 2, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor, refleja mejor el argumento central del texto anterior? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el argumento central del texto anterior? ¿Acaso será la violencia es la mejor forma de defenderse de la violencia? ¿El derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad? Si una sociedad carece de orden, ¿la violencia se hace accesible y aún indispensable? El problema en sí no son las armas, sino la legalidad de su posesión, o el derecho más elemental de la persona humana es el derecho de la supervivencia. Ojo, mira que el autor pide que nos defendamos nosotros mismos de la delincuencia. ¿Te das cuenta? Tenemos que defendernos nosotros mismos de la delincuencia. ¿Ya? Y en la parte final, ¿ya? Dice, tenemos derecho a sobrevivir. Entonces, la tesis del autor es que tenemos que defendernos de la delincuencia por un simple hecho de sobrevivencia, ¿ya? De seguir viviendo. Entonces, este argumento, o en todo caso, la alternativa E, va a reflejar mejor el argumento central, donde dice el derecho más elemental de la persona humana es el derecho a la supervivencia. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la afirmación que refleja el argumento central del autor. Entonces lo voy a marcar. En la número 3 dice, ¿cuál de las siguientes premisas debilitaría el argumento anterior? ¿Cuál de las siguientes premisas debilitaría el argumento anterior? A ver. Dice, en los países donde se facilita el derecho a portar armas, la delincuencia ha aumentado en lugar de disminuir. La legalización de la tendencia o tenencia de armas permitiría controlar mejor su posesión y comercialización. La legalización de la tenencia de armas permitiría controlar mejor su posesión y comercialización. Bueno, en el texto no se refiere a nada de la comercialización. Entonces, este argumento no debilita, ni tampoco refuerza. C. La posesión de armas no solo da la capacidad de defenderse, sino la de atacar sin razón justificada. Tampoco. Si no se controla a quienes pueden poseer legítimamente un arma y usarla, es imposible regular su utilización legal. Tampoco. Y la E. Si respondemos a la violencia con más violencia, perdemos nuestra superioridad moral frente al que nos está atacando y nos rebajamos a su nivel. Ahora, no se olviden que el autor pide que se utilicen armas con licencia para defenderse de la violencia o de la delincuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué argumento va a debilitar esta posición? Y eso se encuentra en la A.
¿no? En los países donde se facilita el derecho a portar armas, ¿ya? Porque eso es lo que pide el autor, portar armas legalmente, la delincuencia ha aumentado en lugar de disminuir. Este sí sería un argumento que debilitaría la posición del autor. Vamos con la número 4. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones fortalecería el argumento central de la lectura? El argumento central, no te olvides, el argumento central es el portar armas legalmente para defenderse de la delincuencia. Entonces dice, la única manera de combatir contra un arma de fuego es con otra de igual o mayor poder. La prohibición de las armas solo pone en desventaja a las víctimas, pues los delincuentes siempre consiguen las armas que quieren. Dice, la prohibición de las armas solo pone en desventaja a las víctimas, pues los delincuentes siempre consiguen las armas que quieren. Las armas de la policía no tienen el poder de fuego necesario para oponerse al armamento que los criminales consiguen en el mercado negro. El Perú siempre ha sido violento y las armas circulan por doquier. Así que la situación no va a empeorar porque hay algunas armas disponibles más. La gente solo se controla bajo amenazas. Si todos tienen armas y todos les temen, nadie se atreverá a usarlas. Entonces, ¿cuál es el argumento que va a fortalecer? Entonces, aquí en el argumento ya del autor, ya dice portar armas con licencia, ya con licencia, ya o sea, legalmente permitidas. Ahora, ¿cuál es el argumento que va a fortalecer? Ya, ¿qué proposición va a fortalecer el argumento central? Y eso se encuentra en la B. Dice, la prohibición de las armas. ¿Por qué el autor pide tener armas con licencia? O sea, legalmente permitidas. Porque está prohibido. Está prohibido tener armas de manera indiscriminada. Entonces la prohibición de las armas solo pone en desventaja a las víctimas, pues los delincuentes siempre consiguen las armas que quieren. ¿Ya? Entonces, para la 4, la B. ¿Ya? Ahora, en este texto 2, ¿ya? Bueno, son dos posiciones distintas. En el caso del historiador 1, dice, el imperio incaico fue, a todas luces, un estado perfecto, en el cual se cumplió la tan mentada utopía, o sea, la igualdad entre todos. Lamentablemente, como lo bueno se acaba, los españoles le trajeron su cultura y nos implantaron una religión sin pies ni cabeza. Ellos terminaron con nuestro imperio perfecto. El historiador 2. El imperio incaico estuvo en realidad lejos de ser un estado ideal, ya que además de que la utopía no existe, hubo serios problemas organizativos e ideológicos. Es cierto que los españoles cometieron abusos, sin embargo no se puede negar a nuestra actual identidad. El tema abordado es el imperio incaico. ¿Ok? El imperio incaico. La tesis del autor. Bueno, la tesis del primer historiador es que el imperio incaico fue, digamos, perfecto. Un estado perfecto. Para el historiador 1. En cambio, para el historiador 2, nos dice que el imperio incaico estuvo lejos de ser perfecto. Lejos de ser un estado ideal. ¿Ya?
¿Cuál es el argumento principal del historiador 1? Bueno, ¿por qué el historiador 1 dice que el imperio incaico fue perfecto? Según él, se cumplió la utopía, la igualdad entre todos. ¿Ya? La igualdad entre todos. ¿Ya? Y el argumento principal del historiador 2 nos dice que el imperio incaico no fue un estado perfecto, no fue un estado ideal. ¿Por qué? Primero, porque no hubo igualdad entre todos, ¿no? Dice la utopía no existe. Y también tuvo problemas organizativos e ideológicos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, en esta pregunta, ¿qué opción debilitaría lo dicho por el historiador 1? Vamos a analizar. La E. 15 años bastaron para que los españoles destruyeran el imperio inca. Bueno, esta opción no va a debilitar lo dicho por el historiador 1. ¿Ya? No se olviden que el historiador 1, su argumento, o en todo caso su tesis, es que el imperio incaico fue perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar alguna opción que debilite. ¿Ya? Que debilite. Entonces esa opción se encuentra en la A. Los reinos sometidos por los incas sufrieron graves injusticias debido a su gobierno. Entonces aquí este argumento va a debilitar, incluso demuestra que no existió tal utopía, o sea, la igualdad entre todos. ¿Te das cuenta? Entonces este argumento, esta opción es la que va a debilitar la tesis del historiador 1. Ya, chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Ustedes por favor como tarea hacen el texto 3 y el texto 4. ¿Ya? Hasta la pregunta 15. Chicos, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Muchas gracias.